Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Química. Vamos a dar inicio con nuestra lección número 3, pero como podrás darte cuenta, hemos estado hablando en cómo se divide la materia, cómo se presenta la materia en nuestra naturaleza, de los elementos, de los átomos, compuestos, pero ahora sí vamos a hablar más específicamente de lo que son los átomos, por medio de los subniveles atómicos que lo conforman. Ajá. Y bueno, al final de esta lección vamos a identificar las características de las partículas subatómicas de la materia y cómo vamos a identificarlas, las aplicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana. Bien, vamos a hablar primero de lo que es la estructura atómica. Y bueno, un átomo es hace mucho tiempo, en la época de los griegos, pensadores griegos, se mencionó que el átomo era una partícula o un cuerpo sin división o indivisible, y esto fue establecido por los griegos Leucipido y Demócrito. Posteriormente, con los avances que hubo, incluso hasta Aristóteles, y que eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, Dalton, Thomson, posteriormente se le dio ya mejor una estructura y un mejor concepto a esto que es el átomo. Y bien, el átomo lo vamos a considerar como la parte fundamental de la materia. En biología la parte más pequeñita o la parte fundamental es la célula. En este caso, para el átomo, la parte fundamental de la materia es él, ¿no? ¿Por qué el átomo? Porque recuerda que para biología se trataba, o propiamente la ciencia habla sobre el estudio de la vida. El átomo o química no va a hablar ciertamente de la vida, pero sí va a tener alguna relación. Pero a lo que le importa más química es la relación de la materia. La materia que está presente. No importa si son cuerpos vivos o elementos que son vivos, porque también puede haber cuerpos inertes. Bien, ahora, considerando la partícula que es más pequeña, va a conservar todas sus propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Y es lo que llamamos como niveles subatómicos. Y uno de sus primeros niveles subatómicos es el electrón. Bien, el electrón es una pequeñísima parte que conforma el átomo. En la parte izquierda de la pantalla podemos observar esta bolita roja como al electrón, y obviamente la azul es el núcleo del electrón. Este pequeño componente fue descubierto por Thomson y tiene carga negativa, con una valencia de -1. Va a encontrarse alrededor de las órbitas del núcleo. Es el único que técnicamente está por fuera de lo que es el núcleo. Solamente va a estar orbitando, y obviamente los electrones son los que tienen más nivel de reacción en cuanto a los otros. En la parte derecha de la pantalla podemos observar ya a los tres componentes, pero fíjate en qué lado están los electrones. Los electrones son los que van a estar girando en estas líneas punteadas que son las órbitas. El protón y el neutrón se van a encontrar dentro del núcleo, que ahorita vamos a ver cuáles sus cargas, pero el electrón es el que nos va a ayudar a llevar las reacciones mucho más rápido. Claro, el protón y el electrón también intervienen en estas reacciones químicas, pero el electrón es el que está más rápido, o sea, está por fuera de la estructura del átomo, o es una parte externa, es el primer contacto que se tiene para poder llevar a cabo las reacciones químicas. Esto es el electrón. Estos modelos atómicos los vamos a estar estudiando en la siguiente clase, pero tuvieron un avance desde los griegos hasta lo que conocemos actualmente como modelo atómico de Bohr, ¿vale? Entonces, esto es el electrón, carga negativa. El protón es obviamente todo lo contrario a lo que es el electrón. Fue descubierto por Rutherford, que es otro científico que estuvo analizando mucho los modelos atómicos, y dedujo que se ubica en el núcleo. Tiene carga positiva, por eso es protón, pro.
positivo. El electrón pues es carga negativa, pero el protón va a estar ubicado dentro del núcleo del átomo con carga positiva. En la parte derecha de la pantalla es ahí donde podemos ver esta analogía o esta similitud de dónde está el electrón y dónde está el protón. Entonces los protones van a tener su carga positiva y sí ayudan al desarrollo de ciertas reacciones químicas, pero no tanto como lo hacen los electrones, ¿vale? Entonces, de hecho, para utilizar los protones y neutrones se utilizan otro tipo de ciencias que son las ciencias de nucleares, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, el protón vamos a ubicarlo dentro del núcleo con carga positiva. El último componente de nivel subatómico es el neutrón. Y bueno, se va a ubicar también dentro del núcleo del átomo. Fue descubierto por Chadwick y se deduce que el neutrón es una partícula sin carga, no tiene carga, ¿vale? Entonces, no es que sea, que tenga carga positiva y negativa, porque hay muchas personas que todavía lo establecen, es que tiene las dos cargas. No tiene ninguna carga, por lo tanto, por eso se le considera neutro, por eso se le llama neutrón. Y ahora sí, en la imagen podemos observar cómo está compuesto el átomo. Estos pequeños aros que tiene son las órbitas. Es un pequeño plana la visualización de este modelo, pero nos explica de manera muy general de cómo está conformado. Entonces, los electrones son los que están, estas bolitas grises que están alrededor de los orbitales. Los orbitales tienen diferentes niveles de energía que posteriormente en otras clases los vamos a estar describiendo. Y bueno, adentro, que es la parte esencial del átomo, vamos a encontrar a los protones y a los neutrones, siendo otra vez los últimos, los neutrones, una carga neutra, un aspecto sin carga. Bien, esos son los componentes que tenemos como átomos. Sin embargo, para relacionar el conjunto de átomos, pues nos va, como ya lo habíamos dicho, un conjunto de átomos nos da un elemento y así sucesivamente. Bien, pero para poder unirse los átomos necesitan de ciertas condiciones. Entonces, una de estas condiciones es determinar el número de masa, que lo vamos a determinar o lo vamos a representar por la letra A mayúscula. Y bien, el número de masa es igual a la suma de los protones y neutrones que contiene un átomo, ¿vale? Vamos a visualizar los ejemplos que tenemos aquí, las imágenes. En la parte izquierda tenemos una especie de nomenclatura donde X va a ser nuestro elemento cualquiera. Puede ser como en el caso del boro, nitrógeno, hidrógeno, cloro o algún gas noble. Todos los elementos de la tabla periódica van a tener un número de masa. Y el número de masa o número másico es esto. Lo vamos a determinar por la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que está contenido en un núcleo de un átomo. Y también vamos a conocer lo que es el número atómico, que es igual al número de protones. Para que podamos visualizar mejor esta pequeña fórmula que está en rojo, vámonos al ejemplo del boro. La masa atómica es cuánto pesa nuestro elemento en la naturaleza, ¿vale? Y el número atómico es el número con el que vamos a estar trabajando para hacer diferentes reacciones. Obviamente, cuando veamos la parte de los elementos o de la clasificación de la tabla periódica, vamos a conocer los otros aspectos o las otras características de un elemento en específico. Pero todos los elementos tienen una masa atómica. Es más, cuando un elemento se junta con otro, forma lo que es el peso molecular. Y también, obviamente, para formar el peso molecular necesitamos de ciertas características. Entonces, química no es simplemente teoría, también tiene un poquito de aplicación de matemáticas y de biología y de física. Por eso era muy necesario que estableciéramos la relación de estas cuatro ciencias. Bien, el número atómico lo vamos a estar representando por la letra Z. Este número atómico se va a dar o lo vamos a conocer por... va a ser el número atómico de un elemento es igual al número de protones que hay en un núcleo de este dicho elemento.
Si el átomo es neutro, en términos de carga eléctrica tendrá el mismo número de protones que de electrones. O sea, si yo en mi átomo tengo 25 protones, ese va a ser el número atómico. Si el átomo es neutro en términos de carga eléctrica, o sea, se puedo manipular un poquito al neutrón, va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Ejemplo, si tengo en mi átomo 25 protones y 3 neutrones, sigue siendo el valor 25 protones. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar la reacción o lo que le va a dar el cuerpo o el corazón a lo que es el átomo. El ejemplo que tenemos aquí del neón, de un gas noble, es que el número másico es de 22, pero su número atómico es de 10. ¿Qué quiere decir? Que en su núcleo tiene 10 átomos, 10 protones para formar su átomo. Tiene 10 protones para formar lo que es su átomo. ¿Vale? Entonces, este es el número atómico representado como Z. También tenemos el número de neutrones, que bueno, aquí debido a que el número de masa es la suma de los protones y neutrones, el número de neutrones lo vamos a determinar por dos maneras. Ya sea la número 1, que es número de masa menos el número de protones, y la segunda es el número de masa menos el número atómico. Ahí está estas dos fórmulas que vaya, como nosotros en química no lo vamos a estar utilizando mucho el número de neutrones, eso es un poquito más orientado a la física, pero es necesario para poder conocer qué cargas puede manejar el átomo. El número de neutrones no lo vamos a ocupar tanto para relaciones estequiométricas o incluso hasta cuando hagamos cálculos de molaridad y formalidad y todo este tipo de detalles de concentraciones, pero sí es necesario que establezcamos esta relación de los neutrones en referencia a lo que es el átomo. Bien, sin embargo, cuando el átomo presenta cierta energía y cuando empiezan a interactuar lo que son los neutrones, electrones, toda esta parte, vamos a empezar a identificar nuevos componentes y uno de ellos es el ion, que es cuando vamos a hablar sobre todo de energía de ionización para ver qué tan reactivo o qué tan peligroso incluso es un elemento o un compuesto en frente a otro. Bueno, la energía de ionización se da cuando tú le puedes quitar o donar varios electrones a un átomo. Cuando se recibe el proceso de reducción y de oxidación, pero es eso, vamos a quitar o a eliminar o a donarle uno o varios electrones a un átomo que provienen obviamente de otro, ¿no? Bien, en la imagen podemos ver cómo son las características del ion, que vamos a tenerlos como anión y catión. Esas son las dos maneras en las que se puede presentar el ion. El anión obviamente es cuando tiene una carga eléctrica negativa o hay más presencia, ¿no? de electrones. Si en una reacción que nosotros vamos a tener presente, ¿no? Vamos a determinar que va a ser un poquito una inestabilidad eléctrica. Si yo le voy a donar electrones a esta reacción, obviamente va a haber mucha más presencia de carga negativa y por lo tanto mi ion se va a volver anión. Pero si pasa lo contrario y en vez de que gane electrones pierda electrones, entonces el ion se volverá un catión que obviamente va a tener esta carga positiva. Esto es en cuanto a reacciones químicas, ¿vale? Y bueno, en la imagen podemos observar la relación que hay entre anión y catión, y obviamente el anión es mucho más pequeñito que el catión. Sin embargo, el anión, como tiene mucha carga de electrones, es mucho más reactivo que el catión. Entonces, tengan cuidado si ustedes quieren realizar alguna carrera sobre química.
o que intervenga mucho estos experimentos, o incluso, ¿no? También cuando nos entra la curiosidad de estar mezclando cosas en casa, tengan mucho cuidado porque hay veces que nosotros queremos llegar a un resultado y por el exceso de una carga o de otra no llegamos a este tipo de resultados. Y bien, ¿dónde podemos apreciar esto de las cargas? Porque a lo mejor es un poquito difícil para ti. Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de energía y tocamos algo, pues podemos así como que, ¡ay, me dio un toque! Ajá, pero es por la energía que estamos nosotros teniendo en contraste con la placa de metal o con el objeto que solemos tocar. Por eso es cuando yo te digo que química no es propiamente solamente hablar de vida. Una placa de metal o por ejemplo una puerta es un objeto inerte, no tiene vida. Conserva vida porque puede tener bacterias, virus, etcétera, pero propiamente el material de la puerta no está lleno de vida. Y es aquí donde podemos observar una de estas aplicaciones de lo que es anión y catión y diferentes interpretaciones o diferentes fuerzas eléctricas que actúan en nuestra vida cotidiana. Ahora, también hay una parte que es muy importante y muy estudiada en la parte de física nuclear. Recuerda, no siempre vamos a tener establecido que química es química y física es física. No, habíamos dicho que química proviene de física. Y uno de estos ejemplos son los isótopos. Muchas veces nosotros escuchamos isótopos radiactivos, isótopos de aquello, isótopos, y sobre todo en aplicaciones de hospitales, aquellos que se toman sus rayos X. Pero realmente no sabemos qué es un isótopo. Y bien, un isótopo lo podemos encontrar cuando digamos que el átomo forma la misma cantidad del número atómico, pero tiene una masa muy diferente a lo que es este número. Entonces, cuando pasa esto, porque por lo general la masa atómica, el número másico, está muy en relación a lo que a ellos dos. Pero cuando uno varía con respecto al otro, se forman los llamados isótopos y pueden ser naturales o de origen artificial. Cuando son naturales, que es aquí el ejemplo que nosotros estamos viendo, que es el isótopo de hidrógeno, podemos manipular, o se manipula de hecho ellos mismos, la entrada de sus cargas eléctricas. Por ejemplo, uno de los isótopos de hidrógeno es el protio. Obviamente porque el protio tiene la carga eléctrica positiva, tiene un número de masa de 1 y es estable, está presente en el 99.99% del hidrógeno terrestre. De hecho, el protio es lo que nos puede ayudar a formar los llamados electrolitos o los sueros que nosotros nos tomamos cuando necesitamos de alguna hidratación, ¿vale? Bien, también tenemos al isótopo de deuterio, que este es igual de manera natural, tiene un neutrón, solo un neutrón en su átomo, tiene una masa atómica de 2, es lo que yo te decía, ¿no? Que cuando a lo mejor el número de protones difiere o el número atómico difiere de la masa, entonces es cuando se forma el isótopo y aquí lo podemos observar. Es estable y está formado por o tiene presencia de un 0.01% del hidrógeno terrestre. Sí, de hecho, al juntarlos, pues forma esta proporción del 100% de isótopos de hidrógeno en nuestra atmósfera o en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el deuterio, aunque es un isótopo que no es peligroso, sí se debe de mantener dentro de nuestra atmósfera en menor proporción, porque es posible que junto con otros cambios de temperatura u otras otras fuerzas, otras características que mantienen nuestra atmósfera, puede de alguna manera modificarla. Y bien, el isótopo que sí es un poco peligroso es el tritio. Este es radioactivo. Por lo general los isótopos radioactivos son creados por el hombre. Por lo general, más no estoy diciendo que siempre van a ser el caso. Ahora, aunque sea creado o no por el hombre, los isótopos radioactivos siempre van a tener una influencia negativa sobre la vida humana, aunque hay casos donde se comprueba que dependiendo de la cantidad de radiación que exista de él,
es benéfica o no para un organismo vivo. Y bien, el tritio va a tener 2 neutrones, va a tener 2 cargas perfectamente neutras, tiene una masa atómica de 3, ya te diste cuenta cómo fue aumentando la masa atómica, y está presente en muy baja cantidad dentro de nuestra vida terrestre o dentro de nuestra atmósfera. Sin embargo, sí se han encontrado trazas de este tipo de isótopo. Entonces, sí es peligroso, pero es casi despreciable su valor. Entonces, no quiere decir que si nosotros estamos en una cámara trabajando con tritio, no nos va a pasar nada. Obviamente sí, pero está en la cantidad suficiente en la atmósfera para poder llevar la vida estable. Esto es en cuanto a isótopos naturales, aunque también tenemos los llamados isótopos radioactivos, que como te lo digo, son muy utilizados en la industria de energía nuclear. Y bueno, los vamos a identificar por medio de las reacciones nucleares, que estas son transformaciones de núcleos a otros. Es lo que llaman, vamos a hacer explotar al núcleo del átomo, que son reacciones muy violentas. De hecho, una de las aplicaciones que lamentablemente siempre se ubica dentro de los isótopos radioactivos es la bomba de Hiroshima, los desastres que hubo en Fukushima o incluso Chernobyl, que es hasta ahorita uno de los desastres nucleares que son históricos, ¿no? Porque todavía hasta estos años, después de más de 30 años me parece, todavía tenemos presencia de isótopos radioactivos en la atmósfera de todo el mundo. Bien, estos isótopos los vamos a trabajar por medio de la fisión nuclear, que es cuando 2 núcleos ligeros se unen para formar a uno más pesado o más denso. En el ejemplo que tenemos aquí, precisamente estamos hablando de el uranio, y es el ejemplo que se vivió en Chernobyl. Cuando en Chernobyl se realizó la prueba de cuánto aguantaba la planta, ¿no? Sin energía, y son pruebas de calidad que se llevó en un mal protocolo. Pero bueno, la contención de estos isótopos fue tanta que no pudo las barras de grafito absorber tanta energía, y que al contrario, con las barras de grafito que se utilizan para absorción de energía, se tronaron, y pues dio origen a que tanta energía acumulada, porque eso es lo que tienen este tipo de elementos. Todos los elementos del átomo pues obviamente manejan cargas eléctricas, que aunque tú los veas muy pequeñitos, son es una gran masa de energía. Pero bueno, lo que provocó que tanta masa de energía pues explotara y se fuera al cielo. Obviamente se liberan todos estos isótopos radiactivos, que son los que observamos aquí, que es el xenón 133, el yodo 131, molibdeno 99, estroncio 90 y cesio 137. Estos números son los llamados isótopos radioactivos, porque obviamente difieren mucho el número atómico con su masa. Es por eso que tiene estos números, porque es realmente lo que es el valor del isótopo. Bien, provienen del uranio, que el uranio hasta ahorita es el elemento más radioactivo y más peligroso de todo el mundo. E incluso hasta se puede afirmar que dentro del universo, aunque todavía siguen ciertos estudios. El uranio, su presencia o su tiempo de vida es aproximadamente de miles de años. De hecho, afirman muchos científicos que se puede acabar el mundo y el uranio va a seguir presente. El cesio y el yodo sí son elementos radioactivos que de hecho se almacenan en leche y no se perciben con gran facilidad, pero tienen un tiempo de vida de días hasta un mes. El molibdeno y el estroncio tienen tiempo de vida de años, no mayores a 20, pero el cesio 137 es el que es uno de los más peligrosos también, porque suele durar más de 100 años. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Irónicamente, son elementos que son difíciles de estudiar, que de hecho Marie Curie estuvo utilizando mucho el estudio de estos isótopos radioactivos, no específicamente de ellos, pero sí estuvo investigando la naturaleza de ellos, al grado de que a ella le dio cáncer. Sin embargo, en el desastre de Chernobyl
como pues se tuvo que evacuar a la gente, al final el bosque de Chernobyl se tornó naranja, pero en estos últimos días es una de las reservas ecológicas mucho más estables en todo el mundo. Es difícil estudiar estos isótopos porque no sabes qué tanto afecta a tu organismo. Sin embargo, tienen utilización en la vida como energía o incluso como lo ocupan mucho los radiólogos para obviamente mirar lo que es el sistema óseo de una persona. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video y la próxima clase vamos a ver las teorías acerca de los modelos atómicos, cómo fueron evolucionando y las diferentes aportaciones que hubo una en cuanto a la otra, llegando al último modelo que tenemos, el vigente, que es el modelo de Bohr. Y bueno, de mi parte es todo. Cuídate, bye.